Hola, bienvenidos una semana más a Descubriendo Libros con José Cruz. Yo soy José Cruz y esta semana os traigo el especial, el book haul especial de marzo. Estos son los últimos 10 títulos que he recibido en casa y que, bueno, contienen como siempre los géneros que más me gustan y que a vosotros también os gusta si lleváis tiempo siguiendo el canal, que es el terror, la ciencia ficción, los clásicos y algunas sorpresitas más, ¿no?, que os voy a traer ahora. Y bueno, vamos a empezar. Este book haul, yo os digo, se compone de 3 libros de terror, 2 de ciencia ficción, 2 clásicos y luego 3 variadillos, 2 clásicos contemporáneos y un asiático. Así que bueno, un pupurri, un mezcladito de, ya os digo, de los géneros que más me gustan. Y bueno, vamos a empezar con el primer libro de terror que os traigo, que está escrito por el famoso autor de Déjame entrar, aquella obra maestra del vampirismo de origen sueco, y que bueno, desde Suecia, desde el frío de Suecia, nos trajo aquella maravillosa obra Déjame entrar de vampiros, que tuvo una adaptación en el cine también con muchísimo éxito. Y bueno, y es que este año acaba de sacar este libro que ha tenido mucho éxito de ventas en Suecia, que se llama La bondad. Es un tocho bien hermoso y consta de unas 675 páginas. Pues La bondad, como veis, este contenedor amarillo ahí en medio de la playa, pues bueno, esto es un thriller mezclado con crítica social y con terror, por supuestísimo. Bueno, pues todo comienza con un pequeño pueblo costero al que llega un día un misterioso contenedor. Un día aparece allí sin saber cómo, y bueno, y los habitantes de este pueblecito, en concreto 8, me parece que son 8, los amigos que siempre se han llevado súper bien, pues lo encuentran allí. Bueno, pues este libro trata de cómo, por algo que ocurre, es decir, algo que hay dentro de este contenedor y lo liberan estos amigos, pues bueno, libera algo muy horrible que elimina de la gente la bondad humana. Desaparece cuando liberan lo que contiene este contenedor, y a partir de ese momento, pues bueno, toda la vida del pueblo cambiará drásticamente, bueno, y se hará pues unas situaciones verdaderamente terroríficas. Así que bueno, este hombre, John Ajvide Lysvik, siempre ha sido un autor que va cociendo poco a poco la trama, ¿no?, lo que es la intriga, ¿no?, y hasta llegar a las cuotas de terror que más nos gustan. Así que creo que con Las Lobas, que fue la obra anterior, no tuvo mucho éxito, la verdad, pero este sí que parece que ya lleva varios millones de copias vendidas y sí que está teniendo bastante aceptación. Así que bueno, a mí siempre me ha gustado Déjame entrar, era uno de mis libros favoritos de vampirismo, y ya tenía ganas, pues, de encontrar una nueva obra de este hombre, que no se prodiga mucho, suele sacar un libro cada 4 o 5 años, o sea que no creáis que... Así que bueno, con este super tocho yo creo que sí que por fin podré acertar y podré volver a disfrutar de aquella narrativa que me sumergía en el terror de Déjame entrar. Así que nada, La bondad, este contenedor misterioso que se encuentran en las orillas del pueblecito y que liberará algo terrible que elimina la bondad de los corazones humanos. Iglesias que arden, tumbas profanadas, rituales satánicos, sucesos inexplicables pueblan las tranquilas calles de Oslo en los primeros días de invierno de 1993. Os traigo la segunda obra de terror, Corpus Diaboli, de esta autora, Catherine Vega. Esto es un libro que va sobre un grupo de black metal noruego en los años 90, y que son chicos y chicas que juegan a ser adoradores del diablo, hasta que un día llega Morten. Morten será un nuevo componente de este grupo de death metal, y parece ser que este sí que es un verdadero bicho, es uno de los verdaderos adoradores del diablo con mayúsculas. Así que a partir de ese momento todo cambiará en la vida de este grupo, estos chicos que tocan death metal en Oslo, y bueno, iba a ser pues bueno una novela de terror, yo creo que al viejo, o sea,
al estilo de los 80 a los 90, o sea que va a estar muy chula. Una portada chulísima, intrigante total, y luego una edición de la editorial Dimensiones Ocultas que es numerada, es decir, tiene una limitación de 666 números, el número de la bestia, así que bueno, si queréis haceros con él, no tardéis mucho en conseguirlo. Esta es una edición que consta de 309 páginas y la edición está muy bien, interlineado estupendo y letra medianita, así que bueno, ya con muchas ganas de leer esta obra tan misteriosa y tan diferente, ¿no? Corpus Diaboli, imagino que será el nombre del grupo de death metal. Leila Martínez, Constanza Aternicirien, Giovanna Rivero, Solange Rodríguez Pape, Alicia Mares, Alba Mora, Judith del Río, Flor Canosa, Lola Alcira y Branca Etrigo. Estas son las autoras que componen esta antología de relatos de gótico urbano, de terror, que es esta obra de aquí. Acaba de salir hace muy poquito y aquí tenemos un terror actual. Un terror que está impregnado de mucha crítica social y de muchos problemas que nos acucian hoy en día a la juventud actual, ¿no? de nuestra época. Por lo tanto, tenemos terror gótico, al estilo gótico, es decir, escrito con una descripción muy psicológica, muy profunda, pero actualizado en cuanto a problemas que, ya os digo, nos afectan en la actualidad. Os he leído primero las autoras porque hay varias, por ejemplo, pues que casi todas las conoceréis, sobre todo, pues bueno, Leila Martínez, pero bueno, a mí sabéis que una de mis favoritas es Solange Rodríguez Pape y que bueno, que creo que esta va a ser una antología muy actualizada de lo último que han escrito ellas y con temas que ya os digo que están muy en consonancia con la actualidad. En estos relatos hay historias sobre futuros truncados y crisis de la vivienda, pero también sobre inmigración, turismo predatorio y colonialismo, pandemias, violencia contra las mujeres, las consecuencias del cambio climático y la explotación laboral. Sirvan como testigo nuestras pesadillas actuales. Por lo tanto, gótico urbano, actual, con estas grandes autoras que bueno, todas ya os digo que las conoceréis porque están siendo una de los nombres más afamados y más conocidos por su calidad, una generación nueva de gente joven que tiene muchas cosas que decir y que lo hace con una delicadeza y una pluma exquisita. Así que nada, este sería mi tercer título de terror y ya pasamos a la ciencia ficción. Han Han apartó la sábana para mostrar el torturado rostro del hombre oriental. El blanco de los ojos estaba teñido de un tono marrón rojizo debido a la sangre coagulada que se había acumulado en ellos. En el aire, olor a cloruro de benzalconio y a tela mojada. Este es el primer título de ciencia ficción que os traigo, que me ha parecido una absoluta maravilla por su originalidad, y se trata de Arcología, de Juan Miguel Aguilera. Esta obra, con esta preciosa edición de Reino de Cordelia, que nos habla de un futuro distópico en el que, a causa del cambio climático, se fabrica una especie de pirámide de cristal de 950 metros de altura en las orillas de Bretaña. Allí se refugiará toda la gente que quiera. Allí caben 1 millón de personas en esa pirámide, como veis, es esta de aquí, con todas estas terrazas con vegetación y con las viviendas. En esa torre vivirá 1 millón de personas, y para poder acceder a este refugio tendrás que dar todos tus datos personales, tu nombre, en fin, tendrán que ver que no eres un peligro para la comunidad, ¿no? Esta de la pirámide de 1 millón de personas, que se llama Arcología. Sin embargo, una noche hay un asesinato. Como esto es una especie como de futuro distópico en el que todos están vigilados, todos están con cámaras, tienen tu ADN, y sin embargo nadie ha podido ver cómo ha sido asesinado ese hombre, pues entonces empezarán a investigar cómo lo ha hecho y
y será Han Han, la protagonista, la que tendrá que dar con el asesino. Para hacerlo, pues tendrá que investigar en ese entorno en el que poquito a poco irán sembrando esa semilla o esos retazos de descripción de cómo es ese mundo futuro en el que se aprovecha el tema de esa pirámide, que todo el mundo tenga que estar protegido de las inclemencias del cambio climático para crear una sociedad del control, ¿no? De la vigilancia. Así que, pues bueno, en esa situación de vigilancia se ha cometido un asesinato, algo impensable, y será esta policía Han Han la que tendrá que ir poquito a poco descubriendo cómo ha podido escaparse del control ese asesino. Así que me parece una novela negra, futurista, en fin, con un entorno futurista y una ciencia ficción también muy interesante, con elementos como el cambio climático muy actual, y luego también el tema de lo de la pirámide y tal, que ya veremos cómo funciona, cuál es el mecanismo que han utilizado, ¿no? Así que me parece una obra muy chula, de radiante actualidad también, muy nueva, y bueno, y que creo que también me va a permitir descubrir a este autor que no lo conocía, Juan Miguel Aguilera. Así que ya os contaré, ya os digo, la edición preciosa. Os voy a decir cuántas páginas tiene: 230 páginas, o sea que es cortita, no es muy... Así que bueno, esta sería mi primera obra de ciencia ficción. Bueno, una mezcla de Robocop con Blade Runner, o en un futuro distópico cyberpunk, es en el que se desarrolla esta historia que nos trae Andrés Diplotti, un autor argentino, que se llama Dreadful Sorry Clementine. Bueno, pues este futuro distópico, ya os digo, está producido porque, bueno, sabéis que ahora está el Milei, pues bueno, que encarna el neoliberalismo salvaje, pues en los restos, en las ruinas de lo que ha ocasionado ese neoliberalismo salvaje, se origina esta historia. Y todo parte del asesinato de un androide que parece ser que era un cantante de ópera, era un androide femenino. Y bueno, le dan el caso a una detective que, como veis, está embarazada de 34 semanas, es esta de aquí, con su androide Donio, que es un androide que odia, ¿no? O sea, que se llevan muy mal, el androide y ella. Pero bueno, entre los dos tendrán que descubrir quién ha asesinado a esta cantante de ópera androide. Así que bueno, ambiente cyberpunk, un asesinato, elementos de humor negro, cyberpunk y bueno, y un poquito también de Robocop. Así que es una novelita muy finita, pero bueno, seguro que será muy disfrutable y también muy original. Se desarrolla en la Argentina del 2049 y este librito consta de 130 páginas, o sea que muy finito también, y también pues es muy original y muy disfrutable, que ya os contaré. Y ya vamos a pasar a los clásicos. Os voy a traer dos clásicos del mismo autor. Tras La Dama de Blanco, Wilkie Collins pasó a ser uno de mis autores británicos favoritos, y hoy os voy a traer una novela muy especial y que me ha parecido muy entrañable, porque se llama La Reina de Corazones. Es esta preciosidad que tenéis aquí, con esta portada tan bonita. Y va de un tema que me interesa mucho y que me gusta mucho, porque aquí nos va a desgranar muchos de los aspectos de Wilkie Collins, del que Wilkie Collins va salpicando todas las novelas que ha escrito. Y aquí es una novela solamente, pero es como si fuera una antología. Ahora veréis por qué. Resulta que esta chiquita Jessie, me parece que se llama, la joven Jessie, llega a la casa de campo, a la campiña inglesa donde vive un anciano del que ella es ahijada, ¿no? Pues él vive con sus dos hermanos. Son tres ancianos que viven ahí, ya os digo, aburridicos ahí en una campiña inglesa, allí entre jardines y bosques. Pues va ella a visitar a los tres ancianos, y bueno, los ancianos están encantados con ella porque es un poco superficial, pero es muy vivaracha, les da mucha vidilla, es muy, en fin, muy feliz siempre, muy ágil, vamos, que se mueve mucho, vamos, muy activa, ¿no? Y eso les da vidilla a los tres ancianos. El caso es que para que no se vaya la niña, pues montan un plan entre los tres ancianos, y es que se proponen contarle una historia cada noche, como si fuera el de Cameron. Entonces le van contando una historia cada noche, y de esa manera ella estará siempre intrigada y no querrá irse y dejar de hacerle compañía a los tres ancianos. Así que cada noche les van a contar una historia
que en total serán 10 historias las que componen este libro. Yo os digo que es la misma historia, pero cada anciano va contándole una historia cada noche. Y cada historia es de una historia, ahí desde los folletines hasta misterios sin resolver, como cosas de humor, en fin, tienen muchas. Por eso os decía que dentro de un solo libro hay muchos pequeños géneros y según las connotaciones de cada cuento, y que nos van a hacer pues ver cuál era también pues la visión de cada uno de esos géneros de Wilkie Collins. Así que bueno, me parece una obra, la verdad no es muy conocida tampoco de él, pero que yo creo que, ya os digo, por esa aunar muchos géneros, creo que va a ser muy interesante. Es un poquito voluminosa, os digo las páginas más o menos, 545 páginas, pero bueno, ya os digo que es una obra que creo que va a estar muy chula y que va a ser muy diferente a las típicas, ¿no?, que conocemos de Wilkie Collins, ¿no?, como La Dama de Blanco, como Sin Nombre, etcétera, ¿no? Así que pues nada, aquí os traigo La Reina de Corazones, que debe ser Jessie. Bueno, y si os digo que he encontrado una obra que mezcla terror con Wilkie Collins, ¿qué decís? Bueno, pues aquí os traigo... Bueno, Wilkie Collins, aparte de novelista, gran novelista, ¿no?, con Armadale también, por ejemplo, con la obra esta de La Piedra Lunar, pues aparte de esos tochos así, esos libros, novelas de estas del 19, victorianas chulas, también escribió muchos relatos. Era un cuentista muy avezado, igual que el libro este que os he traído antes de La Reina de Corazones. Ahora os traigo también La Mujer del Sueño y otros relatos, que esto ya aquí se podría introducir más el terror y el thriller, ¿no?, el misterio. Pues La Mujer del Sueño es una de los relatos, de los cuentos, pero bueno, es una recopilación de varios de ellos, y tiene muchos, por ejemplo, es muy... vemos muchos de los elementos de los que luego pues también bebieron Edgar Allan Poe y Guy de Maupassant. Así que bueno, esta es una mezcla de relatos que él ya escribió algunos. Traje al principio de montar el canal El Hotel Encantado, que era una de sus obras de terror, de las primeras cosas que leí de él, y esta, pues bueno, creo que aquí van a reunir, imagino que ese relato más algunos más, así también del género del terror y thriller, así un poquito de mezcla. Así que ya os contaré qué tal, pero bueno, terror y Wilkie Collins, ya os podéis imaginar. No lo he abierto todavía porque bueno, no me gusta abrirlos hasta que no lo voy a leer, pero bueno, viene a cargo de Espuela de Plata, que siempre suele tener unas ediciones preciosas, y bueno, esta recopilación no la había visto nunca y creo que va a estar muy chula. Y ahora ya vamos con los tres últimos, que son pues variadillos, dos clásicos contemporáneos y al final un asiático. Bueno, el primer libro que os voy a traer así más de corte contemporáneo, un clásico contemporáneo, viene a cargo de un escritor argentino que se llama Diego Mussio, y se trata de Esferas Invisibles. Bueno, este libro se acaba de reeditar por fin. Estaba descatalogado de hacía un montón de tiempo, siempre lo tuve muchísimo tiempo en mis listas de deseos, que lo quería y no había manera, solamente se podía conseguir en forma digital, pero ya por fin lo han reeditado ya, Las Afueras, la editorial Las Afueras ya lo ha podido reeditar por fin. Y bueno, nos trata también, es un poco, esta es una obra también, tiene toques fantásticos y de terror, porque son tres historias que nos narran, están ambientadas en una epidemia de fiebre amarilla que asoló Buenos Aires a finales del siglo XIX. Y estas tres historias están ambientadas en esa época, ¿no? Pues bueno, sabéis que cuando hay una pandemia de este tipo tan agresiva, ¿no?, pues normalmente pues suelen ocurrir historias personales bastante, ya no solamente de corte dramático, sino también a veces incluso rozan lo fantástico. Aquí, por ejemplo, en estas historias se compara, por ejemplo, con Henry James, el de Otra Vuelta de Tuerca, con Edgar Allan Poe y con Ignacio Quiroga. Es decir, son historias que, bueno, que
que te hablan de del límite que existe entre la racionalidad de la ciencia y lo paranormal, ¿no? Lo que no tiene explicación, ¿no? Lo inexplicable. La enfermedad, la locura, los fantasmas, el ansia de inmortalidad, la maldición que puede acarrear la consumación de este deseo. Es decir, esos sentimientos son los que se promueven, o sea, los que se suscitan cuando existe, por ejemplo, pues eso, en una época con una pandemia, una epidemia tan fuerte como la de las fiebres amarillas de finales del 19 en Buenos Aires. Así que bueno, creo que van a ser una historia muy contundente. Ha tenido muchísimas buenas acogidas, ¿no? entre los lectores, y ya os digo que era tantísimo las opiniones positivas que tenían y tanto que me lo recomendaron que lo tuve apuntado mucho tiempo, y hasta que no lo ha vuelto a reeditar por fin, después de, os digo, por lo menos 3 años, 3 o 4 años que hace, que la otra edición, os la pondré por aquí la portadita, que no había manera de conseguirla nada más que en digital, y ya por fin la podemos tener en España en papel. No es muy gruesa y consta de 215 páginas, así que nada, esta también me la leeré muy prontito, y no sé si leerla incluirla en un variado de estos de géneros variados o incluirla en el terror. Yo creo que en el de clásicos así contemporáneos, en un variadito, pero bueno, seguro que va a estar muy chula, y por lo que dice Borges, la pluma de Diego Mussio era exquisita. Bueno, ¿os acordáis que os traje hace un tiempo 7 plantas? Que era un relato de Dino Buzzati, este misterioso escritor italiano, que bueno, que me sorprendió. Y bueno, enseguida busqué de los 7 mensajeros, me parece que se llamaba, y el de, bueno, habían 2 obras más que también adquirí de él, que eran así muy importantes y que también tengo pendientes de leer. Y bueno, ya os digo que es un autor que lo descubrí con 7 plantas, y ese relato precisamente tan original y tan chulo, ¿no? Porque te hacía una crítica, ¿no? De la burocracia, ¿no? De cómo funcionan los hospitales, o también los gobiernos que controlan esos hospitales, y cómo un hombre que está sano, que va simplemente pues para hacerse una revisión, acaba, en fin, acaba siendo imbuido por esa maquinaria, ¿no? Que supone el sistema sanitario con sus protocolos estrictos y sus cosas, y que bueno, que dependiendo de la planta en la que estuviese ese paciente, pues tenía un grado de gravedad, un nivel de gravedad u otro. Pues empieza en la 7ª planta, que era donde la gente está bien simplemente para hacerse alguna prueba, y acaba en la 2ª planta ya con un pie en la tumba. Entonces, es decir, que estaba muy chulo, muy original. Y como pues a veces los sistemas, ¿no? Las maquinarias, o sea, imbuyen, o sea, cogen al individuo, lo mastican, lo procesan y lo expulsan, ¿no? Es decir, que no se adaptan nunca, no miran qué es lo que necesita, para qué ha venido ese hombre, o sea, si realmente está enfermo o no está enfermo. Es decir, simplemente porque tenga algún síntoma que coincida con otros, pues ya está dentro de un protocolo diferente a otro, y ya entra en otra escala, es decir, va bajando plantas, en fin, tiene ahí un trasfondo de crítica muy chulo. Bueno, pues ese relato de 7 plantas tuvo después, como tuvo muy buena acogida, el propio autor, Dino Buzzati, hizo una adaptación teatral para exponerla en un teatro italiano que se llamaba el Piccolo Teatro de Milán en 1953, y tuvo una buena crítica de crítica y público. Pero es que luego en Francia, Albert Camus, posterior premio Nobel de Literatura y admirador de Dino Buzzati, también hizo esta obra, la llevó al teatro. Y bueno, os estoy hablando de un caso clínico. Mirad qué edición más chula que he encontrado. También de espuela de plata, preciosa, con esta mujer ahí, con estas manillas ahí, con los guantes y con los microscopios. Una portada preciosa. Bueno, pues esta es la adaptación teatral de 7 plantas, o sea que chulísima, y es la que adaptó el propio Buzzati para llevarlo al Teatro Piccolo en el 53, así que va a ser chulísima. Imagino que tendrá, en fin, será la misma historia, pero tendrá diferente texto, ¿no? Al estar hecho por guiones teatrales, imagino que variará un poquito con respecto a la narrativa del relato, ¿no? Original. Así que bueno, descubrí esta edición preciosa de esta editorial que suele hacer, ya os digo, ediciones chulas, y dije, para mí.
Y ya os digo que cuando lo vi dije, no será diferente a Siete Plantas, pero no, es la misma Siete Plantas, pero para el teatro. Así que era esta otra joyita a mano de el propio autor Dino Buzzati. Y ya por último, no voy a cortar porque ya es la última, bueno, pues en la última obra que os he comentado, la novela asiática que nos trae esta autora que se llama Ae Ran Kim. Esta autora surcoreana, ya os traje un libro de ella, no me acuerdo ahora mismo cuál era, pero bueno, me acuerdo que os traje uno que nos hablaba de un accidente que hubo en un barco donde murieron niños, que fue un suceso, como una crónica, ¿no?, que afectó mucho en aquella época al país, ¿no? Bueno, pues en este caso nos trae Estela de condensación. Esta es la última obra de Ae Ran Kim, ya os digo, esta autora del sur de Corea. Y en esta nos habla más de temas más costumbristas, ¿no?, más cotidianos y actuales, de una historia actual total. Bueno, la letra es grande, mediana tirando a grande, chulísima. Y bueno, os leo un poquito. Una colección de relatos también, relatos protagonizados por unos personajes cansados de luchar contra la mala suerte, casi derrotados, pero que a pesar de todo no pierden la esperanza y siguen buscando desesperadamente la felicidad. Hombres y mujeres que tratan de escapar de la realidad y anhelan una nueva vida, como el taxista despreciado de su propia familia, la limpiadora de baños a la que todo el mundo trata mal, la anciana que a pesar de su edad sigue recogiendo cajas de cartón, o la mujer que de camino a la boda de su amiga reflexiona sobre los exigentes estándares de la sociedad que nos ha impuesto. Ae Ran Kim, el futuro se muestra incierto, las relaciones son complejas y la desconexión social es una constante. Una realidad con la que todos podemos identificarnos. Con una prosa delicada y minuciosa y un estilo preciso, Ae Ran Kim, una de las escritoras más leídas de Corea del Sur, nos ofrece una mirada compleja y profunda sobre la capacidad humana para resistir el sufrimiento y reflexiona sobre la fragilidad de la vida y las preocupaciones existenciales de toda una generación. Por lo tanto, os digo, está además editada por Quaternion, que sabéis que es una editorial especializada en literatura asiática, y bueno, y con unas ediciones chulísimas, con tacto rugoso, con unos colores pastel preciosos, con la solapita, y ya os digo, con una letra medianita tirando a grande, muy chula. Esta obra consta de, a ver cuántas páginas, 298, o sea casi 300 páginas. Pero me interesa eso, me interesa sobre todo saber cómo vive la gente en Corea del Sur en la actualidad y en una generación, pues eso, que ronda los 30-40 años, que están en plena... incluidos, están integrados en el terreno laboral, y que bueno, que nos va a mostrar con estos relatos el pulso, ¿no?, de cómo se vive, cómo se siente, cómo se trabaja en el país a fecha de hoy, ¿no? Así que me parece una obra muy interesante, también una novedad editorial, así que bueno, estará dentro de algún especial de estos que hago de literatura asiática, y que muy prontito vais a tener uno, así que bueno, se lo prometí a Tony, a uno de mis suscriptores, y prontito voy a traer ya ese segundo especial de literatura asiática, así que para los que os gusten ese tipo de literatura, ¿no?, de escritura, pues lo vais a disfrutar muy poquito, o sea, dentro de muy poco. Y nada, ya con esta última obra me voy a ir ya despidiendo. Pues bueno, como habéis visto, terror, ciencia ficción, clásicos contemporáneos, clásicos como Wilkie Collins, y esta última obra asiática. Espero que alguna de estas obras os haya gustado y formen parte de vuestras listas de reproducción, vuestras listas de deseos. Y bueno, y espero pues bueno, que tengáis una semana exquisita de grandes lecturas, y nos vemos ya la semana que viene con más libros. Estos ya así leídos y ordenaditos, como siempre, un top 5 para aconsejaros los buenos y que dejéis un poquito al lado los maletes. Así que nada, nos vemos la semana que viene. Gracias por estar ahí, lectores, y un abrazo.